Hola, ¿qué tal, Sofi? ¿Cómo estás? Qué fuerte, ¿no? Me hace muchísima ilusión. Cuéntanos en muy poquitas palabras quién eres. Pues soy Iciar, tengo 31 años, soy enfermera, estoy casada desde hace 4 años y tengo 2 hijos. Y la verdad que soy feliz. Te fuiste fuera. Toda mi vida había querido ser pediatra. Mi abuelo pediatras en mi familia, no me dio la media. ¿Tienes alguna anécdota de ese momento que te haya marcado de Londres? De repente ya estoy trabajando con niños y encima es mi responsabilidad, no es que estés ahí un poco aprendiendo de nadie, ¿no? Siendo enfermera, viendo el dolor y la enfermedad en primera persona en el día a día de tu trabajo, pero luego también lo has vivido en casa. Tú eres la hija, ¿no? No eres la enfermera, sino tú eres la hija. Es difícil encontrar ahí como tu posición. Al final el cáncer es un camino como otras muchas enfermedades, que al final se habla mucho de cáncer y hay un montón de enfermedades que también son durísimas. ¿Qué le dirías a alguien que está ahora mismo en ese proceso, en ese momento por el que tú pasaste? O sea, cada persona tiene sus tiempos y es verdad que a veces la vida te exige, ¿no?, ponerte en un punto del duelo en el que tú todavía no estás. Nosotras somos madres muy coñazo. O sea, tú ahora tienes que estar... Yo creo que haces más función de madre a madre o de mujer a mujer que con los niños. Dices paciencia, ¿no? Lo típico, obviamente no hay que forzar. Le vas contando un poco la película de introducción de alimentos y te están hablando de que si el pan o el bollo de turno que le van a dar hace un pico de glucemia. Y digo, ¿pero dónde estamos? Si tú lo que quieres es que tu hijo coma de todo y ya está. Te he oído decir alguna vez que en los momentos más difíciles has llegado a ser muy feliz. Cuando sabes que el tiempo igual es limitado, estrujas la vida mucho más y estás con tus 5 sentidos puestos en ella. ¿Qué opinas? ¿Cómo se está viviendo a día de hoy la maternidad? Es un regalo, es un don, es la capacidad que tiene la mujer de dar vida. ¿Te acuerdas de la sensación que tuviste en ese momento o que sentiste? Me dijo, vamos a intentar que sea un parto natural, pero pues si por lo que sea no lo conseguimos, pues te tendremos que hacer una cesárea. Si te tienes que replantear tu vida profesional, o sea, ¿por dónde empiezas? Lo he dicho en mil ocasiones, leía novelas, yo leía libros de cocina, o sea, no hay cosa que más me divierta. Tu vida desde el principio ha sido un instinto superviviente donde has tenido que ir saliendo adelante. Siento que en las pruebas que nos va poniendo la vida, la actitud es todo. ¿Tienes alguna anécdota de ese momento que te haya marcado, a la que siempre recurras? La enfermería, nosotros vemos todo lo que hay detrás, todas esas intimidades de familia, de dolor, de llanto, de preocupación, que eso no lo ve nadie. Hay muchos días que se te harán duros, ¿no? De estar todo el día pues cogiendo un avión, despidiéndote, entrando, saliendo. ¿Cómo lo llevas? Tienes que querer decir sí a esa oportunidad. Y decir sí a esa oportunidad es renunciar en gran parte a tu vida como madre. ¿Crees que está más infravalorada la maternidad o hacia dónde crees tú también que está evolucionando? Es que esa madre, para llegar a la oficina, muchas veces lo que tiene que hacer para llegar a la oficina, antes, para que su casa, para que el hogar funcione, es mucho. Ichi, bienvenida a Manantial. Hola, ¿qué tal, Sofi? ¿Cómo estás? Qué fuerte, ¿no? Pues nada, la verdad que sigo flipando de estar un poco aquí contigo, pero bueno, me hace muchísima ilusión. Una cosa, nos conocemos de toda la vida, eres una de mis mejores amigas, por no decir mi más amiga, porque es como concepto ya de muy de cuando teníamos 6 años, pero sí estoy como, yo también estoy flipando con este proyecto, o sea que en el fondo acabo de empezar. Llevo dándole vueltas como todo el año. Tú has vivido... Sí, son más años, desde luego. Pero es que tú has vivido todo el proceso, has vivido toda mi vida conmigo y es verdad que al final lo que me llamaba más de todo esto era poder sentarme cara a cara y hablar de corazón a corazón con personas a las que admiro. Y cómo no ibas a estar tú entre ellas, porque, claro, cuando me dicen, no, pero ¿y a quién vas a llevar? Y digo, yo a mis amigas, o sea, a la gente que quiero, bueno, y sobre todo a madres y a mujeres que admiro, pero infinito. Y tú eres una de ellas. Y así que, bueno, aunque no hace falta que lo hagas conmigo, pero sí cuéntanos en muy poquitas palabras quién eres, un poco de tu vida y algo que destacas de ella para la gente que nos está escuchando. Bueno, pues gracias por traerme aquí y nada, pues mira, yo... ¿Estás nerviosa? Estoy un poco nerviosa porque obviamente, como bien sabes, soy anti todo esto en cuanto a que, bueno, cero costumbres, pues soy Iciar, tengo 31 años, soy enfermera, estoy casada desde hace 4 años y tengo 2 hijos. Pues el mayor tiene 2 años y medio y la pequeña tiene 11 meses, aunque parezca que tenga 1 año y medio de lo gorda que es, pero bueno... Y de lo espabilada. Y nada, estoy trabajando en Madrid, en la Clínica de Navarra. Sí. Y la verdad que
que soy feliz. O sea, Me encanta pues, que digas que eres feliz. sobre así. todo, así como remarcar algo que, oye, que se dice poco. Y nada, pues contarte un poco, o sea, mi trayectoria así personal. Bueno, nos conocemos desde enanas, desde el cole, que hemos vivido en Madrid y hemos crecido juntas. Y luego, sí es verdad que empezando un poco toda tu carrera profesional, te fuiste fuera a vivir. Me fui fuera, bueno, yo, o sea, toda mi vida había querido ser pediatra. Mi abuelo pediatras en mi familia, no me dio la media. Y mi hermano literalmente me metió la carrera, o sea, me hizo la lista de las carreras, Ah, sí. porque yo estaba tan bloqueada que digo, es que solo quiero ser pediatra. Vamos, me llegó un SMS al móvil diciendo, has entrado en enfermería, y yo no sabía ni lo que era, o sea, literalmente no sabía ni lo que era ser enfermera, porque Pero al final... Una cosa, yo no sabía que Carlos había Sí, hecho eso pues contigo. estando en clase de inglés en Irlanda me llegó un SMS diciéndome, has entrado en la Complutense para hacer enfermería, y yo, bueno, pues vale, o sea, que una enfermera al final... Concepto general, todo el mundo que piensa, pues sí, que cuida a la gente, que pone inyecciones y poco más. Y yo literalmente tenía esa idea, o sea, mis primeras prácticas en el hospital, yo decía, bueno, pues sí, estaré aquí y el año que viene me cambio a medicina. Y de verdad te digo que nunca hubiera sido una buena médico, porque es que, o sea, la enfermedad es lo mío y está, o sea, hecha para mí, tal cual. Carlos culpable. Pues Carlos culpable, literalmente. Culpable y Así que responsable estudié la carrera en Madrid y prácticamente nada más terminar me fui a Londres, estuve allí 3 años y pico, trabajando primero en adultos y luego en cirugía cardíaca pediátrica, que ahí la verdad que... Estuviste rotando, ¿no? O sea, por distintas áreas del hospital. Bueno, o sea, primero estuve con niños como operados, pero que ya llevaban operados un tiempo, y luego pasé como en una unidad de cuidados intensivos sin intubación, o sea, eran niños despiertos, pero muy graves. Siempre pediátrica. Siempre pediátricos, siempre niños. Y la verdad que eso, pues al final he acabado haciendo pediatría, pero desde el punto de vista de la enfermería, que a mí es lo que me ha dado la vida realmente dentro de un hospital. O sea, los pediatras tienen un trabajo y la enfermera pediátrica está a pie de cama, y al final eso es lo que va conmigo, con mi personalidad y lo que hace que me apasione tanto mi trabajo. Vamos, que no... ¿Tienes alguna anécdota de ese momento que te haya marcado, a la que siempre recurras de Londres en el hospital? Pues es verdad que cuando estás de prácticas no sueles rotar mucho por pediatría, porque al final es verdad que es es una parte como más delicada del hospital, que en general los padres, y más ahora, ¿no?, tienes como más protegidos a los niños, a ver quién va a venir a pinchar, a curar, a tal. Entonces es verdad que los alumnos no están como tan metidos. Entonces, para mí sí que fue como un primer contacto de repente ya estoy trabajando con niños y encima es mi responsabilidad, no es que estés ahí un poco aprendiendo de nadie, ¿no? Totalmente. Y es verdad que niños tan malitos, pues la cirugía cardíaca pediátrica o los niños en general respiratorio, que te voy a contar a ti, son niños que pasan periodos muy largos dentro del hospital. O sea, en este caso eran niños que nacían en el hospital de enfrente y se quedaban hasta 1 año, 2, 3 ingresados sin salir para absolutamente nada. Entonces tú coges al niño desde que ha nacido hasta que se va de alta, pues a lo mejor con 1 año, si ha ido todo bien. Entonces es verdad... Qué fuerte que nunca sabemos dónde los caminos se van a unir, ¿no? O sea, llevamos toda la vida juntas, pero que tú hayas vivido eso como enfermera y que yo la haya vivido como madre, Total, ¿no te parece heavy? Por eso te he seguido tan de cerca, no por supuesto que porque seas mi amiga, sino porque, o sea, admiro mucho a esas madres, a esas familias. Es una cosa como que nadie sabe lo que pasa dentro, ¿no?, de un hospital. O sea, como que tú cuando estás ingresado cuentas lo que ha pasado, pero ya está, se queda ahí. Pero, o sea, la enfermería, nosotros vemos todo lo que hay detrás, todas esas intimidades de familia, de dolor, de llanto, de preocupación, que eso no lo ve nadie, porque al final tú lo escondes un poco por proteger, por hacerte el fuerte y porque es lo que te sale, ¿no?, de cara a la gente, pero luego cuando te abres realmente es con la enfermera que tienes al lado. Bueno, es que efectivamente yo donde más me he sentido en casa ha sido en el hospital muchas veces, de llegar a los médicos y como sé que conocen perfectamente mi realidad. Eso es. Bueno, es que es caretas fuera. Caretas fuera, me he desahogado, de repente te pones a llorar. Ahí ellas conocen tan bien esa circunstancia que te sientes súper acompañado, porque es que nadie mejor entendido, o sea, al final, sí. Pues que obviamente en primera persona yo no lo he vivido, tú sí, pero sí que lo rozas todos los días. Entonces al final acabas
entendiendo y viendo ese sufrimiento y esa progresión, ¿no? Que al final a lo mejor empiezas muy fuerte y luego de repente hay como una caída, hay mucha frustración, hay mucho dolor, mucho incomprender y mucho cansancio. O sea, al final como familia, pues efectivamente la enfermedad tiene muchísimas etapas. Hay gente que la vive sola, o sea, en este caso eran familias de toda Inglaterra que estaban solas en el hospital, puesto que eran del norte, del sur, de donde sea, y su hijo tenía una cardiopatía y ahí se tenían que quedar madres solas todos los días a pie de cama con sus hijos día y noche. Entonces, tú estás ahí acompañando familias durante meses, niños que van muy bien, pero hay niños que no van tan bien. Y claro, pues yo, o sea, por ejemplo, la primera vez que falleció un niño conmigo de 12 años, es una cosa que obviamente no te preparas, ¿no? Y la gente dice, no, pero tú eres enfermera, tú eres fuerte, tú estás acostumbrada, tú no estás acostumbrada. O sea, ni el primero ni el segundo, ni yo creo que al último. Y más cuando tienes hijos, más todavía, al final es un dolor que nadie está preparado. Y oye, pues estar ahí como en primera línea ayudando a esas familias, o sea, desde el momento en el cual una madre acepta, ¿no? Que su hijo se va a ir, que le quedan días y esa energía, o sea, esa sonrisa, ser capaz de comprarle a su hijo el pijama más bonito, más con los dibujos que más le gustan, para que se vaya con eso puesto y darle la mano y decirle, yo voy a estar contigo, y que la madre sea la fuerte y le transmita eso a su hijo y le diga, mamá, yo estoy listo. O sea, eso no te preparas. Joder, eso no te preparas. Y bueno, pues tú ahí obviamente. Tú ahí pues se supone que vas a trabajar y que vas a hacer un tema pues médico, ¿no? O enfermerístico, pero al final estás acompañando a una persona, o sea, estás acompañando a nivel personal. O sea, ¿cómo no vas a estar ahí en ese momento como tan íntimo, ¿no? Te sientes con la responsabilidad de estar acompañando o apoyando a esa persona. Y que al final lo haces tuyo, porque igual que la gente se lleva el trabajo a casa por la noche, y es verdad que con los años aprendes a no llevarte a casa a todos los niños, a todas las familias, porque entonces, o sea, no vives, porque al final, efectivamente, ese dolor y ese sufrimiento tienes que desconectar un poco, ¿no? Pero hay ciertos pacientes o ciertas familias que te llevas a la cama a pensar, decir, madre mía, pero qué ejemplo. O sea, yo de hecho cuando he estado de baja de maternidad, como que sí que te falta ese toque de realidad que tenemos la suerte de tener. Y digo, joder, es que echas de menos ese contacto con, bueno, pues con esa gente que es ejemplo, o sea, eso sí que es un ejemplo. Familias y que sus propias familias no son conscientes, ¿no? De lo que tienen al lado, y decir, pero tú eres consciente de la hija que tienes o el hermano que tienes o el padre que tienes. Es flipante. Y cómo se crea familia, o al revés, o también separa muchas familias la enfermedad. Y eso también es muy duro, ver cómo un matrimonio joven se distancia porque no puede más, porque no tiene a nadie al lado que les dé un empujón, y que a veces ese agotamiento hace que no te cuides y tú tengas que estar ahí a lo mejor, bueno, pues pendiente de también esos padres Totalmente. que no son conscientes. O sea, es que yo creo que ya has tocado como mi vena sensible. Sí, ya creo que no, igual no voy a parar de llorar en todo el capítulo, pero qué realidad no tan dura también. O sea, es verdad que se habla mucho a veces de, bueno, no es que se hable mucho, pero que dicen cuando el sufrimiento une, ¿no? Pero si lo trabajas, porque lo normal es que te desuna. A veces, en estas situaciones con hijos de por medio, porque efectivamente estás agotado, estás con cero ganas de la teoría, te la sabes de maravilla y de pe a pa, pero la realidad es que no hay nada más lejos que la realidad, ¿no? De que eso, que no tener ganas de... Entonces, efectivamente, tú ahí estás como de observadora, ¿no? De que lo vives en primera persona. Y que ves la transición, y que es verdad que no tienes tiempo para apoyarte muchas veces el uno al otro, y dices, desde fuera se ve muy claro, y luego desde dentro a lo mejor dices, pero si es que efectivamente, si es que como madre, como padre, ¿no? Tú te entregas al 100% en tus hijos, pero que hay que tener o sea, hay que tener conciencia un poco, ¿no? Que el pilar es el que tienes enfrente y que no eres capaz de verlo porque estás exhausto, y es lógico. Y al final, o sea, una enfermedad en un niño pues suele ser una carrera de fondo en general, y al final hay que trabajar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y es muy fácil decir, no, busca tiempo para ti, pero es que no hay tiempo para ti. Entonces casi que el tiempo es con el que tienes delante, que es tu mejor aliado al final. ¿Cuál es el aprendizaje que te llevas de Londres? El mayor aprendizaje de esa experiencia ahí como enfermera, aparte de esta
situación que viviste como con este niño, ¿no? Que siempre te vas a volver a eso porque es probablemente la que más te haya llegado o la que más te haya conmovido. Pero como enfermera, decir en plan, esto es lo que más he aprendido, en plan, de la realidad de los hospitales. Pues te diría... O sea, te diría que no pasa nada por crear un vínculo con una familia porque al final, hombre, o sea, echas el resto y que es bueno. O sea, que al final todo el mundo tiene que dar su 100% en el trabajo y que por mucho que, oye, a veces digas, joder, me lo llevo a casa. Pero bueno, yo creo que es importante sí que acercarte un poquito más. O sea, eso que dicen, no cruces la línea. Pues yo creo que todo lo contrario, que a veces hay que cruzar un poquito la línea con un paciente y con su familia, que también es muy importante, y eso, tener muy, muy en cuenta la familia. Porque al final los niños son muy fáciles, pero siempre van a estar contentos, tengan lo que tengan en cuanto a diagnóstico, enfermedad. Pero ese apoyo a los padres me parece que a día de hoy en mi trabajo, ¿no? Que estoy en general con niños sanos, es muy importante cuidar el entorno de ese niño. Yo creo que eso. Un montón, totalmente. Y después de... ¿Cuántos años estuviste en Londres al final? Estuve 3 y medio más o menos. Sí. Sí, en eso, 3 y medio. Y luego ya te volviste a Madrid, ¿por qué? Bueno, en el impasse de volverme a España, estuve 2 meses en Mozambique. Es verdad. De voluntariado, que es la típica cosa que espinita que te quieres quitar, que luego dices ahora o nunca, ¿no? Es verdad que... Qué fuerte, se me había olvidado. Que irte una semana, 2 semanas, dices, bueno, sí, me fui 2 meses, que además era abril y mayo, o sea y a una fundación que se llama Fundación Canimambo, que está perdido en el medio de Mozambique, literal en medio de la nada, o sea, en el campo, tal cual. Y estuve trabajando como enfermera allí 2 meses, haciendo como un poco seguimiento de niño sano, la verdad, pero una experiencia que... Qué fuerte, una realidad totalmente distinta a la que habías vivido en España o en Inglaterra, ¿no? O en Londres. Bueno, o sea, totalmente. Eso, primero que te hace aterrizar, pero sobre todo te hace pararte. O sea, al final cuando haces un voluntariado todo el mundo dice, oye, pero realmente, o sea, de ahí no te vuelves con, sí, he ayudado a un montón de niños, porque realmente no has ayudado a nadie. O sea, te has ayudado a ti. Al final, esos niños siguen con su vida, saben vivir más así, a ti que... y te cambia a ti. O sea, para mí lo de Mozambique fue un impasse de curarme yo como por dentro. Yo había perdido a mi padre hace unos años y esto que, ¿no? Yo me considero una tía bastante fuerte en general, pero que debajo de la piel pues fui acumulando como un montón de cosas de dolor y demás, y fue llegar ahí, parar y llorar todos los días, literalmente. O sea, al final es cuando tienes un encuentro para estar contigo mismo y no hay, vamos, nadie más. O sea, estaba con otra voluntaria y luego ya la gente de allí, ¿no? Pero que al final pasas muchísimo tiempo sola, donde estaba en la playa. Y qué miedo da parar, ¿no? O sea, muchísimo miedo. Encontrarte o darte de frente con tu... Demasiado. realidad. De hecho, es cuando sientes cosas que no has dejado, ¿no? Que tu cuerpo sienta por autoprotegerte y ponerte un caparazón, y realmente llegas ahí, rompes, o hay algo, una cosa tonta del día rompe contigo y dices, pero a ver, si es que estoy rota por dentro, ¿sabes? Yeah. Y la verdad que... O sea, que para ti fue como un punto de inflexión. Literalmente. Literalmente. Fue un punto de inflexión, vamos, que lo tengo muy presente todos los días por eso, porque al final creo que cuando todo el mundo pasa por un proceso difícil, cuando lo estás viviendo en primera persona, creo que no eres consciente de lo que estás viviendo, hasta que de repente, ¿no? Como pasa la tormenta y en ese momento de calma, creo que es cuando te llevas el bofetón de lo que ha pasado. Totalmente. Y... No, es que, vamos, os pasa a todos, es una tónica general. Sí, totalmente. Y entonces es verdad que ahí es cuando pues paras y te dejas, ¿no? Te dejas curar por lo que sea, por entrar en ti, en realidad, ¿no? Ya, total. Y claro, o sea, siendo enfermera, viendo el dolor y la enfermedad en primera persona en el día a día de tu trabajo. Pero luego también lo has vivido en casa. O sea, tu padre... Pues mi padre le diagnosticaron un cáncer de pulmón y inicialmente todo fue muy bien hasta que pues tuvo una metástasis cerebral y a los 3 meses pues falleció. A mí me pilló además que estaba en Londres, entonces, o sea, el diagnóstico sí que yo estaba aquí, todo el proceso estaba fuera, entonces es verdad que un poco como en la distancia, volviendo permanentemente...
¿Te evadía un Pues poco de la realidad? O sea, dices que no fuiste capaz de vivirlo como muy presente sí, por estar fuera. en ese aspecto sí, pero no te hace ser consciente pues de lo que es la enfermedad también, pues eso, a lo mejor por ser enfermera, como que no sabes, no realmente, me paso de exagerada en unas cosas, me paso de inocente en otras. Y realmente luego cuando, pues efectivamente, o sea, tú eres la hija, ¿no? No eres la enfermera, sino tú eres la hija, es difícil encontrar ahí como tu posición. Y estando en la distancia y demás. Pero bueno, o sea, el cáncer es una enfermedad que está a la orden del día, o sea, vamos, que la tocamos muy de cerca, yo creo que todo el mundo. Y es verdad que es un camino, o sea, al final el cáncer es un camino como otras muchas enfermedades, que al final se habla mucho de cáncer y hay un montón de enfermedades que también son durísimas, y es un proceso para quien lo vive y para quien está al lado, ¿no? Al final muchísimo sufrimiento, mucho dolor, pero también muchos momentos buenos, ¿eh? O sea, mis mejores anécdotas con mi padre ahora yo creo que son de los últimos meses, que al final, pues, oye, sacas algo bueno. A nosotros, desde luego, que con mis hermanos especialmente, nos unió muchísimo, y te descubres a ti de lo que eres capaz y descubres a los que tienes al lado de decir, oye, pero joder, es que es una maravilla a decirte las cosas también un poco de por qué hay que esperar al final, ¿no? ¿Por qué no en el día a día no nos decimos un poco más? Que suena atópico, ¿eh? Suena atópico, total, pero en el día a día, ¿por qué no nos decimos más las cosas, lo que pensamos? Disfrutamos de las cosas pequeñas, que al final de eso es lo que te vas a llevar luego, ¿no? Pues acaba de estar aquí Paula Ordovás grabando y ha dicho exactamente lo mismo, hablando del cáncer y de esos últimos meses con su padre, que fueron los más especiales, con los que se queda, donde fue capaz de bueno, pues de hablar con él, de transmitirse, de compartir, o sea, como que fuerte, ¿no? Total, y de a lo mejor hacer preguntas que luego nunca haces, pues porque dices que puede ser una tontería. O sea, yo he sido más consciente ahora que soy madre de que mi padre no está, que a lo mejor en ese momento que eres más joven o no eres... Obviamente eres consciente, ¿no? Pero cuando tú ya tienes tus hijos, o sea, yo ahí todos los días pienso, ¿y qué me diría mi padre con esto? ¿Y qué haría? Sobre todo, ¿qué haría? ¿No? O sea, yo, la verdad que yo creo que mi padre lo ha hecho muy bien en un montón de cosas, en otras. Sí, obviamente, genial. vamos, no te tengo que contar que he tenido el padre más estricto que hay en la tierra, pero oye, al final luego pues... Tenemos muchas anécdotas de eso. Pero es verdad que cuando eres madre, o sea, muchos días de verdad que miro al cielo y digo, madre mía, lo que te entiendo, o sea, como que entiendes por qué tanto miedo, ¿no? ¿Por qué hacía todas esas cosas? Y le echas de menos no poder preguntar. O sea, que al final nuestros padres es que lo saben todo, y si no es todo, es casi todo. Ya. Y tendemos ahora yo creo que a refugiarnos un poco más en opiniones de gente casi de nuestra edad, y dices, pero si lo tienes encima, lo tienes al lado, nuestros padres, nuestros abuelos, al final... Son ellos Son quienes los- de verdad saben y han y tú estás vivido aquí, y que por experiencia... gracias a ellos, por lo que han hecho, pese a que, bueno, obviamente les queramos sacar la puntilla porque somos tontos, todos de esta generación somos tontos, la verdad. Pero bueno. Ay, no, profe. Entonces, pues eso, volviendo a lo de tu padre, ¿con qué te quedas de él? Que claro, a día de hoy que dices que piensas todo el rato en él, ¿qué te diría? ¿Qué tal? Claro, lo tienes súper presente, ¿no? Súper. Pero luego en realidad le escuchas en plan Vamos, diciéndote o repitiéndote o sea, algo fijo, ¿no? En mi casa ha estado prohibido andar descalzo toda la vida, y de verdad que cada vez que, o sea, yo me doy, o sea, con el pico de la puerta, con el pie descalzo, digo, esto es mi padre que me está diciendo que me ponga las zapatillas. O sea, desde una cosa tan tonta como esta, o sea, a la hora de educar, que a mí es una cosa que me preocupa muchísimo hacerlo bien, ¿no? Como madre, y educar a mis hijos en la sociedad tan complicada que tenemos. O sea, entiendo esas inquietudes y decir, joe, y a ver, mi padre cómo lo hizo y por qué lo hizo así, y razonar un poco, que ahora eres más consciente, ¿no? De por qué hicieron ciertas cosas que... ¿Con qué te quedas que hizo bien tu padre? Y ahora me hablas de tu madre, que también ha hecho Pues mil cosas. yo te diría que inculcarnos como la capacidad de sacrificio, fíjate. Yo creo que, o sea, eso de... O sea, no solo con el tema de los estudios, que por supuesto, en general, en tu día a día... La vida. Sí, o sea, ser sacrificado en la vida y no ser perezoso, ¿no? Y tener como responsabilidad un poco en el día a día, más que en algo grande, sino como en cada cosa hacerlo bien, con responsabilidad, con
¿no? Sin pereza, yo creo que sin pereza, eso sí lo diría mucho. Ay, me parto. ¿Y tu madre? Mi madre, pues es que, ¿qué te voy a decir? O sea, mi madre es un todoterreno, ojalá llegarle a, no sé, llegarle a la rodilla por lo menos. Pero es verdad que mi madre tiene una vitalidad que es envidiable y a mí me encantaría poder ser ese tipo de madre, ¿no? Y llegar así de estupenda. Bueno, eso por supuesto. En todos los sentidos. Pero es verdad que yo soy muy pesada con el tema del cansancio, ¿no? Y mi marido, o sea, se queja mucho de que todo el rato digo que... ¿Estás cansada? Al revés, que... O sea, me meto mucho con la gente que dice permanentemente que está cansada, ¿no? Sí, y que por creo eso que no te he oído decirlo nunca, vamos. que vivimos, o sea, que creo que todos estamos cansados, pero yo a mis padres nunca les he escuchado decir estoy reventado, que ahora todo el día estamos reventados con todo. Sí, sí, claro, la vida que llevamos es agotadora, pero a mí nunca me lo han dejado ver de estoy agotado, estoy reventado, y es algo que sí que lo digo mucho de intentar, pues que obviamente te levantas a las 6 de la mañana, te acuestas, los niños se despiertan o no, pero que estamos todos igual, además. Estamos todos igual y que, o sea, que no hay que ser un flojo en la vida. ¿Sabes lo que te digo? Que al final mi madre no sé de dónde saca las fuerzas, de verdad, porque es que duerme 3 horas al día como mucho, porque es la persona que menos duerme del planeta y aún así tiene energía para todo y para todo el mundo. O sea, yo lo que más le puedo criticar es, por favor, 5 minutos para ti, no es capaz. Pues esa energía me encantaría poder tenerla en mi casa. Y transmitírsela a tus hijos. Y transmitirla por eso, que hay que ser positivo, que hay que ser alegre, que hay que ser... Pues eso, echado para adelante, es una de las, terreno. Sí, es de que nos conocemos desde nanas, pero es una de las cosas que siempre me repito y que veo en ti, que es una actitud súper echada para adelante y súper optimista. O sea que al final, ¿tú crees que es algo que por un lado lo has vivido en casa, pero por otro lado tú también lo has trabajado, ¿no? O sea que hay muchos días que no te apetece tener una sonrisa o ponerla tal. Lo que pasa es que también lo llevas con muchísimo humor. Y entonces yo creo que también tienes esa especie como de humor negro, cómico y demás, que claro, yo cuando te escucho hablar de barbaridades o de ¿sabes? De cosas que no tienen ninguna gracia, lo cuentas con una gracia que también me parece un punto muy importante. O sea, tener un poco de humor, ¿no? Reírse la vida. Yo creo que, o sea, al final, las heridas que tienes hacen que, pues o sea, que seas luego quien eres, ¿no? O sea, y que normalices el sufrimiento o que lo naturalices. No que lo normalices, sino que le des la vuelta un poco. O sea, al final, lo que hablábamos antes de que los periodos de sufrimiento y tal no es una cosa de hoy y mañana, ¿no? Son épocas o temporadas de tu vida que a lo mejor, oye, y al final sacarle ese punto ya, ya no digo de alegría y de hay que sonreír todos los días, que sí, que eso está genial. Pero ver el lado bueno de... Pero por sacarle esa parte que todo tiene ese punto optimista, sacárselo y darle jugo y pues eso, con gracia. O sea, al final, esa parte como de humor negro, yo creo que desde muy pequeña con mi hermano mayor, la verdad que hemos sacado ese punto y la verdad que, bueno, yo creo que no todos los días, porque también, o sea, soy una persona que muy alegre y muy, no sé, optimista y divertida, pero tú me has visto enfadada y ojo, que también es importante poner los puntos sobre las íes. Poner los puntos sobre las íes, pero que ya hay tantas cosas en la vida que te pueden hacer daño, que toda esa parte que esté como medias tintas, mira, de verdad, que elegir que esto no es para tanto, que también en el mundo de los blandos yo tengo un poco esa visión, ¿no? Que no estamos en un mundo como para la mínima estar quejándonos, sinceramente, o sea, no es así. Bueno, y es efectivamente que es lo que te han inculcado en casa y que es súper importante a día de hoy, pues transmitir esas virtudes, ¿no? de esfuerzo, de superación, de no vivir ahogándote en un vaso de agua, porque al final la única perjudicada vas a ser tú. Pero bueno, o sea, yo me encantaría porque para mí efectivamente eres un ejemplo de cómo has llevado todo esto, de toda tu vida en general, ¿no? O sea, para mí es verdad y te lo digo, te lo he dicho 1000 veces, pero efectivamente cuando hay un sufrimiento, pues es incluso más difícil llevarlo con una buena cara o con una buena actitud. ¿Qué le dirías a alguien que está ahora mismo en ese proceso, en ese momento por el que tú pasaste con tu padre, con la enfermedad, con el cáncer, o que de repente acabe de pasar, ¿no? Que se hayan ido al cielo? O sea, ¿cómo lo encajas? ¿Cómo
vas al día, vas saliendo un poco del paso. Pues, o sea, es verdad que Tienes luego... que tener fe para creer que está en el cielo. O sea, como, no lo sé. Pues, como yo no es lo he verdad que vivido. el duelo de cada persona, Ya. o sea, cada persona tiene sus tiempos y es verdad que a veces la vida te exige, ¿no? Ponerte en un punto del duelo en el que tú todavía no estás. O sea, igual que Ya. pues has pasado algo duro y dices, no, a mí me ayuda a trabajar, o todo lo contrario, yo no estoy preparado para volver a trabajar o para volver a mi vida. O sea, que es verdad que los tiempos los mides tú y desgraciadamente no sabes, ¿no?, cuándo vas a pasar, por así decir, como Por de punto. eso. Ya te digo que yo, o sea, 2 años después de que mi padre falleciera fue cuando yo fui como un poco consciente me llevé el batacazo de lo que había pasado, lo que había vivido. O sea, que al final 2 años es mucho tiempo que estás en stand-by, tiras para adelante y de repente dices, anda, pues vamos a procesar un poco, ¿no?, esto que hemos vivido. Sí, que Pero no hay una... ¿cómo se dice? Que no hay una respuesta correcta en cuanto al cómo vivirlo, sino que va y depende de los tiempos de cada uno, de la personalidad. Hay gente que prefiere verlo desde el minuto 1 y afrontar la realidad como diciendo, esto es lo que me toca, lo tengo que vivir, tengo que pasar por este duelo eso es. desde el minuto 1 y sin embargo, pues otras situaciones en las que intentas pues encerrarte un poquito, ¿no? O no quieres darte de frente con esa realidad. No, totalmente. Y luego, o sea, bueno, pues como creyente, por supuesto que al final refugiarte, o sea, ya no refugiarte un poco, ¿no? Como Te da esperanza. dejarte cuidar, creo que al final es como, mira, o sea, una persona creyente obviamente tiene ese camino, una persona que no es creyente, pues hay incluso mucha gente, ¿no? Y al final de su vida se da cuenta de que quiere buscar algo que le sostenga, pero como persona creyente yo creo que es dejarte cuidar. O sea, a lo mejor llega un momento que dices, no estoy en el punto de ponerme a rezar porque realmente no entiendes, o sea, no entiendes qué ha pasado y alguien te tiene que, ¿no?, un poco empujar desde fuera y en ese momento no entiendes y es muy, muy normal que digas la frase de ¿por qué me ha pasado a mí?, ¿no? Cuando le pasa a miles de familias, ¿no? Todos vivimos con el sufrimiento, pero aunque sea dejarte cuidar y que sepas, ¿no?, que tienes a alguien que está cogiéndote de los brazos, tirando de ti y vamos, o sea, te puedo asegurar que está presente de otra manera. No, o sea, que obviamente Dios está contigo. O sea, es que si no, nadie... No sé cómo decirte, es que nadie sigue. Entonces, si tú tienes a lo mejor eso, que alguien te está llevando, pues eso obviamente lo hace más fácil, pero que de un primer momento a lo mejor a mucha gente le sale como refugiarse en la fe y a otros no tanto. Sobre todo que toda esa persona que no cree, a lo mejor se refugia simplemente en su familia y eso también es maravilloso. O sea, creo que la enfermedad siempre tiene que estar acompañada, siempre. O sea, no hay cosa más dolorosa que la gente sola y eso sí que es duro, ¿eh? Ver gente que fallece sola, que eso pues en la pandemia ha pasado y ¿Tú lo has lo visto? hemos vivido. Yo es verdad que he tenido la suerte de pues que en la CUN nadie murió solo y de verdad que nadie murió solo porque, bueno, pues es verdad que... Lo fomentáis, ¿no? Que sí, al final, o Tú sea... me has contado alguna vez, ¿no? Algún caso en el que habéis estado vosotras ahí con algún paciente o que has estado... Muchísimos. O sea, al final es verdad que la pandemia en España y especialmente en Madrid dio muy fuerte y sí que hubo, vamos, amigas trabajando en otros hospitales. Las situaciones, las vivencias son para efectivamente, o sea, que te hayan calado para toda la vida y a todas nos ha pasado, por supuesto. Pero es verdad que, o sea, sí que yo lo que he aprendido como enfermera, a lo mejor en la carrera, es técnica y conocimientos, y lo que he aprendido trabajando, o sea, especialmente en la CUN, es que estás cuidando a una persona. Al final, eso en la universidad está como esa carencia, yo creo, también porque a lo mejor te centras en otra cosa, pero cuando ya estás trabajando, y especialmente este hospital, que te centras en quién está ahí. Entonces, sí que está por encima de luego toda la parte más por supuesto, médica, o sea, ¿no? A lo mejor en mis primeros hospitales que he trabajado diría como que me han enseñado a correr y aquí en la CUN he aprendido como a parar, todo lo contrario, como a parar y mirar de frente. O sea, tú entras en una habitación a lo mejor y miras de frente y a ver qué hay. Pues
es eso, como parar delante de lo que tienes ahí, y eso sí que pues como que lo inculcan mucho y eso se te pega, o sea, es que se te pega. Y al final, primero ves a la persona. Ya. Yo siempre he dicho que el día que me toque yo necesito estar contigo, digo, ay, que a mí que me cuiden bien, a mí que... No, totalmente, sí. O sea, que es verdad que eso es una suerte, eso es un regalazo para alguien que está ahí como paciente, vamos, o sea, no puede ser de otra manera. O sea, que es muy importante poder dedicar el tiempo a ver todo lo que hay, ¿no? Dentro de una persona, que es esa persona, todo lo que está pasando por dentro y todo lo que pasa en los de su alrededor. Efectivamente. ¿No? Y ahora, pues oye, es difícil porque hay muchísimas cosas que hacer y luego, pues que si llevas a muchos pacientes y tal, pero esa parte, que no se pierda, ese cuidado, es que ese cuidado que no se pierda. Total. Y me estabas hablando antes de que podrías haber escrito un libro con todas las anécdotas que tienes del hospital. Por favor, yo cada vez que te escucho hablar de alguna anécdota en el hospital, de los padres o de las madres que pues has estado mucho tiempo en maternidad, pues es verdad que... Es que no puedo, o sea, necesito grabarte. De hecho, te voy a confesar una cosa ahora mismo. El otro día que estábamos en el coche y que me estabas dejando en casa, tengo el vídeo grabado. No me lo puedo creer, o sea... Tengo el vídeo grabado de la anécdota que me estabas contando. Y lo tengo para... Igual que tú tienes 1000 vídeos y fotos mías, es que yo voy a empezar a crear yo material. Hombre, claro, no puede ser, esto está súper descompensado. No, es verdad que mis primas pequeñas siempre, para irse a dormir me decían, Ichi, cuéntanos historias de hospital. Y de hecho una de ellas ahora es pediatra, o sea que es que... Estás incluso fomentando la vocación. Pues muy bien. Pero es verdad que trabajar en maternidad, o sea, toda enfermera yo creo que tiene anécdotas que, de hecho... Alguna vez hemos cogido un libro, hemos apuntado como hoy nos ha pasado esto, tiene que ir al libro sí o sí para que en la cena de Navidad de verdad nos acordemos de, pues eso, ciertas cosas que desde el respeto, por supuesto, de todos los pacientes y las familias, pero a mí no hay cosa que más me guste que unos padres primerizos. Es verdad que... Donde hemos estado todas. Que donde hemos estado todas. O sea, que, claro, que yo también he sido la primera que... Nos reímos de nosotras mismas, efectivamente. Podríamos haber sido de esas madres. Vamos, no, y que yo creo que yo la primera, que al final, para muchos aspectos te crees que lo sabes todo y luego... O sea, tiene que venir tu madre a decirte, a ver, hija, o sea, por favor. A espabilar. Sentido común, que al final, pues yo creo que muchas veces... lo típico de la maleta del hospital, ¿no? Ves aquí en Instagram todo el mundo... Yo, chicas, lo que me he llevado al hospital. Yo veo unos maletones que digo, cuando tu hija se vaya de campamento, no sé qué le vas a meter, porque tu bebé tiene 3 días y tiene una maleta más grande que yo qué sé. Y llegan las madres al hospital y hacen un despliegue en el armario que digo, pero a ver, hija mía, que aquí te vamos a dar pijamas en los hospitales que te lo dan, el mío pues sí. Lo que quieres que luego está todo el día en pañal, menos... Total, quieres llegar a casa con la ropa limpia. O sea, tal cual. 4 bodys de manga larga, 4 bodys de manga corta, 5, no sé, digo, pero qué patuco, si el niño da una patada y el patuco, o sea, está en China. Que no, vamos a ir a lo básico, por favor. Sentido común. Sentido común, que al final, pues todos con nuestra ilusión nos han regalado muchísimos conjuntos. Pero a ver, o sea, el niño sale sucio, antiguamente te lo daban con un lazo de las maternidades, ahora eso ya no existe, o sea, francamente, pues lo mismo con la ropa de la madre, ¿no? Traigo 3 batas, unos camisones ideales, unas zapatillas de noche, que la primera vez que te levantas, hasta luego la zapatilla. Hasta luego la zapatilla, vamos. El secador, las planchas, no, porque es importante sentirse guapa el día de posparto y tal. A ver, el día de posparto es lo que es. Y o sea, el maquillaje... Y no es todo menos sentirte guapa. Y lo siento, estamos a lo que estamos. ¿Sabes? Estamos a lo que estamos. Entonces, al final... Yo recuerdo no ponerme... Vamos a ser realistas, por favor. Perdona, pero recuerdo no ponerme ni un solo camisón porque digo, este pobre camisón, o sea, ¿para qué le va a hacer este estropicio? Pues tal cual. Y un botón, o sea, vas a dar el pecho y un botón cerrado hasta el cuello. Por lo menos, a ver, venías a dar el pecho, pues trae un camisón con botones. Ay, ¿no? Sí. Por lo menos, o sea que... Se nos olvida ser prácticos, Yo ¿no? que sé, que al final, pues, ese tipo de cosas y luego de cara A ver, los padres. Ahí la figura paterna, por favor. los primeros... Yo me muero. O sea, los primeros, no sé, 24 horas como padre, o sea, no hay cosa que más ternura dé que es un padre solo con su bebé en la habitación, pues porque la madre se está duchando o la madre no está en la habitación por lo que sea, o que se ha quedado un poco más abajo, o, oye, pues a lo mejor ha tenido algo más grave y demás. Y ves a un padre con un niño y
y lo está mirando como si fuera un extraterrestre, literalmente. Por favor, Visualizas a ¿puedes mi padre en este momento, por o sea, favor. varios. Saca Tengo varios artillería. en el tintero, pero a las 3 de la mañana, que tú a lo mejor pues estás, yo qué sé, haciendo en el ordenador un plan de cuidados o lo que sea, y te llama un padre, por favor, puedes venir. Tú vas corriendo por el pasillo diciendo, pues no, le está dando el biberón o Urgencia. o lo que sea, urgencia, ¿no? El niño se ha atragantado. Es que se ha hecho la meconia. ¿Y tú, la meconia? El meconio, sí. Oye, el pobre estaba enterado de que Se llamaba la así. primera caca tenía una palabra parecida, ¿no? Y dices, pues nada, vamos a cambiar el pañal. Y dice, no, pero eso lo haces tú, ¿no? Bueno, y claro, pues obviamente, o sea, ver a un padre intentar poner un pañal, pues parece un básico, ¿no? Y a mí, mi madre esto me lo contaba porque estuvo trabajando unos años en televisión haciendo como educación a padres y demás. Y es que dices, no te lo crees, pero es que digo, mamá, es que estoy viviendo justamente eso de decir, o sea, pero a ver, que es que son 2 pegatinas, abres y cierras. No, pues es un mundo poner un pañal. Sí. Y la gente más inteligente del planeta no es capaz de poner un body a su hijo. O lo pone al revés, o directamente no le pone el pañal, que el otro día nos pasó, que un padre vistió al niño de punta en blanco. Que se iba, vamos, estaba listo para hacer la mili, ¿no? Pero literal, y mi compañera esperó al final, cuando el niño estaba recién vestido, dijo, te olvidado poner el pañal. Y vamos, es que yo estoy segura que lo hizo aposta. O sea, nada, bestial. Pero que es verdad que da muchísima ternura y no somos conscientes luego el miedo que da irte a casa con un niño. Ya. Que al final nos preocupamos de un montón de cosas y dices, ahora te dan el niño y a casa. O sea, yo soy la primera que llevé a mi hijo a casa con la silla del revés, mirando... A parla. mirando Al revés. ¿Cómo se dice? En dirección a la marcha. Sí. Y digo, pues es que es la típica primera metedura de pata que dices, pues te preocupas de todo y de las cosas así... De lo básico te olvidas. De lo básico te olvidas. No, es que son esos momentos, yo creo que también donde estás como sobrepasado de emociones y demás, que es que la cabeza tampoco te funciona. O sí, ¿no? Depende también un poco de la yo creo que personalidad. Cansancio, Sí. igual o sea, que dices, te has casado con esta persona y de repente esas 24 horas de habitación de hospital dices, madre mía, o sea, no es todo, ¿no? El típico comentario de todos los matrimonios. Es que hoy nos hemos conocido más que nunca, digo, totalmente. O sea, es que ahí sí que es caretas fuera y tal cual, lo que hay, ¿sabes? Pero... Ay, qué gracioso. Estaba intentando hacer memoria, de alguna cosa así... Porque, vale, por un lado, que eso es un poco los padres, pero por otro lado, nosotros somos madres muy coñazo. O sea, tú ahora tienes que estar... Yo creo que haces más función de madre a madre o de mujer a mujer que con los niños. Ah, bueno. Psicológica, o sea, emocional. Eres psicóloga emocional de las madres, Sí. de los pacientes. O sea, ¿cómo se llama eso? ¿O cómo lo llevas? Por favor, háblanos de las madres coñazo. O sea, es verdad. De las madres coñazo entre las cuales me puedo incluir y nos incluimos. Y nos incluimos todas porque es verdad que al final el exceso de información que tenemos en redes y demás hace que luego llegues o a dar a luz o a la consulta de alimentación complementaria, ¿no? Que hago ahora en pediatría. ¿De qué? Alimentación complementaria, ¿no? Sí. Cuando empezamos a dar las primeras papillas a nuestros hijos. Ay, no. Y al final, pues hay tantísima información que tienes como 2 vertientes, ¿no? Los padres que no tienen ni idea y se creen que tú le vas a poner una papilla al niño y automáticamente va a comer como la reina de Inglaterra. Y luego tienes otros que vienen con todos los deberes hechos, que se han leído 70 libros de alimentación y que te están preguntando por los picos de glucemia de sus hijos. Que tú dices, ¿pero de qué me estás hablando? El pico de glucemia. A ver. Y el niño que tiene 4 meses. El niño 6 meses dices que empieza. que va a empezar a comer. Eso es lo primero. Dices, paciencia, ¿no? Lo típico. Obviamente no hay que forzar. Le vas contando un poco la película de introducción de alimentos y te están hablando de que si el pan o el bollo de turno que le van a dar hace un pico de glucemia. Y digo, ¿pero dónde estamos? Si tú lo que quieres es que tu hijo coma de todo y ya está. O sea, que tú abres mis bolsos y... O sea, que lo tengo lleno de chuches y de piruletas. Pues lo siento muchísimo. Todos vamos a pagar muchos dentistas y que al final un niño es un niño. Que no nos ha pasado nada. O sea, que hay muchos alimentos ahora sin azúcar y por supuesto que creo que somos más conscientes y es muy importante, ¿no? Ser conscientes de que nuestros hijos tienen que comer de todo. Eso es, de todo. Procesados y tal. Sí. Pero por favor, o sea, para quitarle el pañal a un niño, o sea, o le motivas con una chuche o con un chupachus o aquí
¿qué quieres que te diga? O sea, cualquier psicóloga me puede matar, pero es verdad, ¿no? Yo creo que... Sí, hay una realidad detrás de todas las teorías que yo creo que está bien planteado así, es decir, los libros o los estudios o esa, no sé, o sea, esa especie como de querer alcanzar como la máxima, ¿no? De la educación y demás, pues es genial para tenerlo como referente. Eso Es decir, podemos trabajar Yo creo que hacia nos falta mucho esto eso, justo. y tenerlo un poco ahí como referente, sin embargo, siendo conscientes de nuestra realidad. Es decir, tienes 7 hijos o 8, hay que ser 4 práctico. o 2 y tienes que ser práctico. No te puedes ir a hacer la compra al supermercado bio en el Quinto Pimiento porque es que no tienes tiempo. O sea que, No, totalmente. Y que luego, o sea, que tú eres madre para tus hijos, no eres madre para los demás. ya, Que al final yo creo que tendemos mucho buena frase. o sea, ya no por publicar o no, ¿eh? O sea, yo también lo veo... Sí, ser en el madre, día a día en vez de para tus hijos, para tu madre, porque que- tu madre considera que tienes que hacer una cosa X o Y, ¿no? Totalmente, o sea, Ya. que al final, oye, seguir tu instinto y que luego, pues por ejemplo, tú estás, o sea, con tu hijo recién nacido y tú estás vendiéndole la moto a tu amiga que ha venido a visitarte, le cuentas que un parto maravilloso, que luego que todo fenomenal. Y yo digo, pero tía, ¿qué me estás diciendo? Si no te puedes ni levantar. O sea, también somos muy malas entre nosotras de no contarnos las realidades. Ya. Que al final, pues oye, que has tenido un parto malo o que tu hijo no come y tu hijo no duerme, pues dilo, que no pasa nada. O sea, y yo soy más partidaria de decir, oye, trabájalo y también qué tipo de madre quieres ser, porque si a ti te gusta que tus hijos estén hasta las 12 de la noche en la calle cenando contigo, pues estupendamente. Pero luego no te quejes de que tu hijo no duerme. O sea, todos somos consecuentes de eso, pero que no queramos vender una moto de la madre que somos. O sea, tú eres la madre que eres y si le quieres dar o sea, le quieres dar la mejor dieta, pues fenomenal, pero que no me vendas a mí. No, yo a mi hijo no le pongo pantallas. Pues pónsela, o sea, lo que tú quieras. Ya, que Pero cada uno hace de Que su, tú vas a construir su libro, ¿no? Te haces tu librillo con la educación de tus totalmente, hijos y totalmente. cómo lo llevas, pero siempre buscando coherencia y realidad con tu vida, efectivamente, y Sí. con tus circunstancias y con los recursos con los que cuentes y demás, efectivamente. Por eso también, volviendo un poco a Manantial, ¿no? Al proyecto, me encanta la idea de romper un poco... pues esas barreras como de comunicación que tenemos o de naturalizar pues Todo. de las situaciones o de ser realistas o de hablar con respeto y con educación sobre pues la vida, ¿no? Y ya está, no pasa nada. O sea, yo creo que cada una, es verdad, lo hacemos de la mejor manera que podemos, pero por otro lado, a mí lo que más me motivaba un poco a contar historias y a sacar, por ejemplo, hoy tu historia, historias que no son historia, o sea, pueden ser totalmente o sea, diversas, pero siempre con mucha coherencia y mucha verdad, porque ¿a dónde quieres llegar, no? Contando una realidad que no va Totalmente. contigo, o efectivamente haciendo... perfeccionando o maquillando esa realidad que cuando hablas de verdad con alguien lo vuelvo a repetir, de corazón a corazón o contando la verdad, te salen así. O conectas Total. mucho más con esa persona porque te dicen, pues a mí también me ha pasado. En vez de No, eso estar total. construyendo o haciendo una conversación que no te lleva a ningún lado. ¿No? Y entre, o sea, que entre amigas, lo mismo, que a la hora de, oye, de pedir consejo, pues en vez de irte a internet, vuelve a quedar con tu amiga porque te está preocupando X y vuelve a las mujeres o, yo qué sé, más cercanas. O sea, al final estás mirando en internet cómo hacer no sé cuánto y luego, o sea, al final tu madre, o sea, es la que más claro lo tiene, que lo ha vivido con los hijos que tenga y entre nosotras, pues darnos consejos de tú a tú en vez de, no sé cómo decirlo, o sea, en vez de... Acudir a fuentes o ajenas o más lejanas. Eso Sin es. embargo, en casa tienes el ejemplo o, por ejemplo, bueno, también tu madre que te conoce a ti y te conoce a tus hijos va a saber pues, darte un consejo mucho más acertado Sin en duda. tu circunstancia. Sí, sí. Estamos hablando todo el rato de que quedar con amigas es hacer terapia, porque la Vamos. hacemos ahora mismo. Yo todos los episodios que estamos teniendo creo que para mí son terapia la primera, pero efectivamente quedar con tus amigas también y sí, Totalmente. une mucho. Es verdad que la maternidad te cambia en ese aspecto mucho porque empatizas un montón con la mujer y empatizas también con la que tienes al lado, o sea que Muchísimo. me imagino que tú no vivirías de la misma manera tu realidad en el hospital como enfermera a día de hoy sin ser madre que siéndolo.
Bueno, a mí me ha cambiado, o sea, me ha cambiado total. Que me sé tus Soy- historias previas a la Total. maternidad. Total, o sea, Y- soy otra persona, pero porque cuando tú lo has vivido, como que dices, o sea, de hecho, mis compañeras, cuando volví de mi primera baja de maternidad, decían, te has vuelto una blanda, y digo, a ver, no me he vuelto una blanda, digo, pero es verdad que soy consciente del proceso que está pasando, o sea, yo llegué a mi casa con un niño y de repente a las 24 horas te pones a llorar y dices, ¿pero esto qué es? Y se te pasa por la cabeza de todo menos a lo mejor darle una chuchona a tu hijo, y eso es también un proceso súper normal. O todos los miedos que puedan venir, pues digo, obviamente empatizas muchísimo más de cara a lo que es ser madre, o pues en un proceso de un niño difícil, o sea, un niño difícil o con una enfermedad, pues oye, eres consciente de... Y tu matrimonio y la persona que tienes al lado, ¿dónde está? Oye, pues efectivamente, que volvemos a lo mismo de antes, ¿no? Que vuelvas a tu pilar, que vuelvas a tu aliado, que al final el equipo que haces es con el que tienes enfrente, ¿sabes? Qué bonita vocación, bueno, muy dura también y a día de hoy también, pues en la sociedad en la que vivimos me parece como muy complicado todo el mundo médico y bueno, pues pero que es una vocación maravillosa que yo he descubierto efectivamente en mi vida con Rodri en la UCI, que he vivido también a través de ti. Me maravilla, me sorprende y me parece que bueno, que ole a toda esa red que no se ve, efectivamente es un mundo súper escondido, pero que también, qué suerte, ¿no? Poder vivir esa vocación, pues tú, que te enseña tanto. Totalmente, es una suerte. Es una suerte, es lo que te digo, Aprenderás que todos los días, sí, independientemente de la dureza, ¿no? Pero estás con los pies en la tierra todo el rato. todo O el sea, eso yo creo que es, no sé si la profesión que más ayuda. te hace, o sea, sí, al final es un regalo en el sentido de que en tu día a día estás como aterrizado todo el rato. También de cara luego a tu vida personal es como que las comparaciones nunca es lo mejor, pero sí que te abren muchísimo los ojos todos los días en plan, pues lo que tengo yo, lo que, ¿sabes? Y al final sí que aprendes muchísimo, o sea, que tú estás, ¿no?, dando educación todo el día a familias de cómo hacer una cosa, cómo hacer otra, pero lo que recibes tú, vamos, o sea, yo no sé cómo decirte, o sea, es una profesión que de verdad estaba diseñada para mí y que qué Totalmente suerte. infravalorada. Sí. Sí, es verdad. Sí, sí, bueno. Muy Pero infravalorada cabe- en horarios, Sí, sí, es muy en sacrificado. condiciones, es muy sacrificado. Es muy sacrificado. Y Pero bueno, que aprendes muchísimo. Y, o sea, ahora como, o sea, teniendo un marido, ¿no? Que ves los matrimonios súper de cerca y ves como esas conversaciones tan íntimas que tiene la gente y cómo se tratan los unos a los otros. O sea, al final ese tipo de gestos en la enfermedad, en el dolor, en el cansancio. te vas quedando con ellos, Totalmente, ¿no? o Y sea, los dices, vas pero a ver, aplicando o sea, o no. especialmente los matrimonios mayores, ¿no? También Ya. los matrimonios de 70, 80 años que llevan toda la vida juntos y dices, se podrían estar mandando a paseo 24 horas y todo lo contrario. Y dices, madre mía. Y esta generación de nosotros, ¿no? ¿De qué ibas a llamarla? De pacotilla. Somos una generación de O pacotilla, sea, ¿no? Con mucho potencial. con mucho potencial, pero Todavía, creo que tenemos sin mucho que exprimir. aprender Sí. de los mayores. Sí. Muchísimo que aprender. Pues porque sí. al final ese ejemplo y esa perseverancia la estamos perdiendo. Tenemos La estamos que traer aquí perdiendo a y nuestras es abuelas. todo el aquí y ahora que nos está haciendo mucho daño, Ya. yo creo. Sí, sí, totalmente. Pues Muchísimo daño. me quedo con esta frase, vamos, este último para reflexionarlo y para llevármelo a casa, porque efectivamente lo queremos todo ya y no, y todo llega con tiempo y con trabajo y con esfuerzo, y que la teoría es muy fácil, pero que efectivamente tener referentes pues como matrimonios mayores, ¿no?, que han vivido eso, da mucha esperanza y dices, no, es que esto es así real, ¿no? Y así es como se consigue. Hemos hecho terapia. Qué mona eres.